Hoy vamos a hablar sobre la deconstrucción dentro del aula. Para Jacques Derrida, la deconstrucción no era sinónimo de destrucción, sino todo lo contrario. Actualmente no se observa dentro de la escuela o del aula que se ejerce el poder por la imposición del docente. Esto ha cambiado mucho a partir del nacimiento de otras teorías como la escuela constructivista, pero aún así se puede observar cierta resistencia del alumno que busca la libertad de expresión a través de la construcción. Para Jacques Derrida, deconstruir no significaba destruir, por el contrario, significaba la desnaturalización o le llamaba desidentificación de un orden dado como si fuera el único o la única verdad. Es una intervención cultural, decía Derrida, dependerá de cada individuo la lucha de la deconstrucción. La deconstrucción es desidentificarse, es quizás una palabra que perturba, porque no vamos en busca de la identidad como la conocemos, sino que intentamos dejar de ser lo que han hecho de nosotros las instituciones como la escuela. Tratamos de quitarnos la etiqueta en la que nos han colocado desde nuestro nacimiento, que cuando nacimos ya éramos una cosa, ya teníamos un género y clase social, una nacionalidad y un determinado comportamiento. Y esto se nos presenta como natural porque el poder ha intervenido en la vida social a través de la escuela. La deconstrucción es un proceso el cual nos llama a politizar el conocimiento. Como decía Nietzsche, en el mundo de la verdad, la cuestión del poder está siempre presente. Por eso la clave de la deconstrucción radica justamente en polemizar nuestra búsqueda de la verdad. ¿Cómo? Cuestionando las estrategias de imposición que benefician a los privilegiados y buscando formas concretas de emancipación. Imaginemos por un momento una escuela diferente, una escuela donde no exista la meritocracia ni la desigualdad dentro del aula, un lugar donde no haya discriminación ni etiquetas que dividan a los estudiantes. En esta escuela ideal, debatir sería una expresión de libertad, un intercambio enriquecedor de ideas basado en el respeto mutuo. Jacques Derrida nos invita a repensar y a reflexionar sobre la deconstrucción en un sentido más amplio, porque fue un gran crítico del pensamiento de muchos filósofos del pasado. Por ejemplo, Nietzsche es uno de los filósofos que hablan sobre la deconstrucción como medio de destrucción de un sistema de vida impuesto. Sin embargo, Derrida nos plantea la deconstrucción como un método de desnaturalización o desidentificación, decía él, de la palabra, de la escritura y de la misma cultura. Por ende, de lo que aprendemos toda la vida fuera y dentro del aula, dándolo por legítimo y como única verdad. Derrida cuestionó todo lo que naturalizamos, como en el caso de la autoridad docente o las categorías establecidas jerárquicamente, porque decía que existía un poder al que le convenía crearnos desde que nacemos, un poder que tiene el propósito de controlar a la sociedad entera. Derrida nos invita a emanciparnos de todo lo impuesto, emanciparnos desde el cuestionamiento, en busca de la verdad, porque solo así podremos construir y dejar de reproducir, decía, de reproducir todo lo que ya nos venían imponiendo y de lo que naturalizábamos. Comprendemos a partir de Nietzsche que la deconstrucción es como un proceso de cuestionamiento a las verdades establecidas. Él nos invita a la eliminación de las creencias que nos impusieron como verdades absolutas y nos invita a realizarlo como un acto de resistencia a las identidades impuestas por las instituciones como la familia o la escuela, que suelen limitar nuestra libertad de pensar, aunque esto implique desafiar la autoridad en la búsqueda de la verdad. Podemos decir que deconstruir el conocimiento es polemizar. ¿Por qué? Porque implica confrontar y cuestionar el modelo de enseñanza que establece el sistema, o cuestionar a aquel que está en la posición de poder, si se puede decir así, frente al aula. Descubrir o aprender no es una instancia pacífica, sino que es un enfrentamiento con las estructuras de poder que busca mantener el control sobre lo que se considera verdadero. Esta confrontación puede ser percibida como una amenaza para los sistemas de poder y los intereses establecidos por él mismo. Entendemos entonces
que según Foucault y Nietzsche, la verdad está ligada a las relaciones de poder porque los sistemas de pensamiento dominantes están diseñados para mantener el poder y el control, donde la verdad es una construcción social impuesta por intereses y valores de grupos dominantes que benefician a las élites y perpetúan un sistema de desigualdad. Podemos pensar a la deconstrucción como un acto de independencia y libertad, donde se busca redescubrir la verdad para abrir espacio a nuevas formas de conocimiento desapegadas del sistema de las instituciones. En un contexto áulico, deconstruir el saber se da cuando el estudiante se involucra en su proceso de aprendizaje desafiando lo que el currículum y las normas institucionales imponen. Este suceso supone un cambio en la dinámica de poder en el cual el docente deja de ser esa fuente de conocimiento y el estudiante se convierte en un actor activo en la construcción de su propio saber, cuestionando tanto la autoridad docente como la del sistema, es decir que hay una resistencia. Esta secuencia critica y cuestiona, desmantelando el modelo de la enseñanza tradicional. Uno de los conceptos clave en relación al poder que introduce Foucault es el panóptico, un modelo de vigilancia donde los individuos son constantemente observados, lo que los lleva a autorregularse. En un aula, esto se traduce en un ambiente donde los estudiantes son conscientes de que están siendo observados, ya sea por el profesor o por sus compañeros, lo que influye en su comportamiento y en su rendimiento. En el aula, la relación entre docentes y estudiantes es como un juego de poder según Foucault, que nos ayuda a entender mejor. Dice que el poder no es solo algo que alguien tiene, sino que se muestra en cómo interactuamos con los demás. En cuanto a la relación entre docentes y estudiantes, pensemos primeramente en cómo los docentes tienen una autoridad especial. Ellos son los que guían la clase y sus decisiones pueden afectar mucho cómo aprenden los estudiantes. Esta autoridad es muy clara, como cuando hay reglas estrictas, o más sutiles, como cuando los estudiantes ven al docente como un experto. Foucault habla de la disciplina como forma de controlar el comportamiento. En el aula, por ejemplo, esto se traduce en las normas que establecen los docentes y en cómo supervisan a los estudiantes. Por ejemplo, usar evaluaciones para asegurarse de que todos estén cumpliendo con las expectativas. El poder también está relacionado con lo que se enseña. Cuando los docentes deciden cuál información es importante y cuál no, lo que significa que controlan lo que los estudiantes aprenden, esto puede reflejar creencias culturales o políticas, que a veces los estudiantes no cuestionan. La manera en que un docente trata a sus alumnos también puede influir en cómo ellos se ven a sí mismos. Si un estudiante recibe elogios frecuentes, puede sentirse seguro y positivo en su aprendizaje, pero si recibe críticas constantes, podría empezar a verse de manera negativa. Foucault habla también de que siempre hay espacio para la resistencia. Los estudiantes pueden desafiar las reglas. ¿Cómo? Cuestionando lo que se enseña o buscando otras formas de aprender. Cuando los docentes crean un ambiente donde se fomenta la participación y el diálogo, los estudiantes pueden expresar sus propias ideas y tomar parte activa en su aprendizaje. Esto transforma la relación entre docentes y estudiantes en algo más colaborativo. Por eso plantea también que el espacio físico del aula afecta a estas relaciones de poder. Por ejemplo, si las mesas están organizadas en filas, la comunicación puede ser más difícil y jerárquica. Pero si estas están dispuestas en círculo, todos pueden hablar más fácilmente y sentirse con un nivel de igualdad. Foucault nos habla sobre el poder en el aula, mostrando que el vínculo docente-estudiante es complejo. Al comprender esta interacción, nos lleva a buscar diferentes maneras de enseñar, que sean más inclusivas y justas, y así todos tengan la oportunidad de aprender de manera significativa.